Marisa Glavi, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su primera impresión con la manera en que ha enfocado este tema de del nuevo tiempo, de la nueva temporada que se puede abrir para el Perú, como lo ha hecho el presidente Vizcarra? Bueno, yo en primer lugar quisiera señalarle al país y al señor Vizcarra que el tono y la manera en la que él ha llegado al Congreso creo que es el adecuado. Ha planteado, en primer lugar, un llamado a las distintas instituciones a respetar cada una su función. Creo que el mensaje que le dio al Congreso es un mensaje de no avasallar al Ejecutivo y un mensaje al Ejecutivo de tener también sus propios rumbos de juego, es decir, necesitamos recordar que hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y que cada uno tiene que cumplir un rol específico y fortalecer su propio rol. Ha dado un mensaje a la ciudadanía de tenemos que salir adelante, de buscar que esta crisis en la que hemos vivido realmente le pongamos como un punto final, y ha planteado la necesidad, y creo que eso es importante, de buscar que esto no sea un pacto de impunidad, sino que busquemos evaluar y sí determinar no responsabilidades en el sentido de quién tiene la culpa de qué, sino hallar que quienes puedan haber estado involucrados en hechos que puedan llamarse de corrupción tengan responsabilidad y tengan sanción, cueste lo que cueste, ¿no? Bueno, entonces creo que ese es le ha dado prioridad a la lucha anticorrupción. Y lo dijo como punto número uno. Que y era creo una que necesidad imperiosa del país. Yo creo que todo el mundo lo planteaba así. Sí, sinceramente creo que eso es importante. Marca además un nuevo tiempo y un tiempo que nosotros sí creemos que es importante que entendamos que es un tiempo de transición. Y creo que el propio presidente lo entiende así también. Él está planteando elementos que son urgentes, que no pueden esperar más, pero que se abren en un escenario complejo. Y espero que el Congreso y nosotros que estamos acá también evaluemos que para nosotros también se abre un tiempo diferente. Un tiempo en el que tenemos que realmente armar una agenda legislativa que asegure un proceso transicional para avanzar en reglas de juego que no hagan que esto que hemos vivido se vuelva a repetir. Porque tenemos hoy una estructura que de alguna manera permite que lo que vimos en los videos con Kenji Fujimori, la compra de algunos congresistas que nos han revivido a una época de los años 90 que mucha gente no quiso volver a ver, muestran que en realidad tenemos estructuras del Estado que permiten que eso pase, ¿no? Y entonces necesitamos cambiar esas reglas de juego para que esto no se vuelva a repetir y permitamos un recambio que sí creemos que el país necesita. Después vamos a ver puntualmente algunas de las áreas que ha tocado justamente el primer ministro y algunas a las que se podría hacer algunos agregados. Congresista, de poder llegar a conclusiones muy claras que nos permitan, salvar el abismo que todavía padecemos en materia de financiamiento educativo, de organización y también, por supuesto, de poder encontrar un balance entre lo que es la sociedad y lo que son los dirigentes sindicales. Bueno, nosotros hay que recordar además que no solamente estamos saliendo de la era de un presidente frívolo, porque creo que eso era el señor Kuczynski, con un gobierno bastante frívolo. Pero frívolo por el bailecito, No, en general, incluso por la manera de ver los problemas y la manera de abordarlos, ¿no? Tú has tenido momentos críticos dificilísimos para el país y al día siguiente el presidente, no sé, por ejemplo, en el Dakar, al día siguiente de haber indultado al señor Fujimori, en un momento en el que repolarizó toda la escena política nacional y golpeó abiertamente a quienes fueron víctimas de ese periodo terrible de nuestra historia, ¿no? Entonces, esa manera de ver las cosas incluso precarizó y yo creo que deterioró mucho, ¿no? Y el tema educativo lo planteo porque salimos además de una huelga muy grande, de un conflicto muy grande que se sucedió con el magisterio, en un momento en el que el país tiene que abordar una agenda que sigue siendo una agenda pendiente. Tenemos un número de profesores contratados muy por encima del número que originalmente cuando empezó la reforma se quería tener. Y entonces tenemos un problema de nombramiento de maestros, tenemos un problema de equiparación de sueldos de maestros y tenemos problemas también de rendimiento. Una cosa que nos da expectativa, y no solo que el señor Vizcarra haya dicho que va a poner en el centro el tema educativo, sino que creo que muchos recordamos que su gobierno regional fue uno de los primeros gobiernos regionales cuando él estuvo en Moquegua, don Raúl, que planteó que el canon, por ejemplo, tenía que destinarse a inversión en educación más allá de la infraestructura educativa, sino que también supusiera un trabajo en alianza con formación docente y con mejora de la capacidad de nuestros maestros y de nuestras maestras, Sin ¿no? duda ha estado presente vivamente la esposa en ese terreno. Es decir, la experiencia educacional
del esposo ha sido ya útil cuando fue gobernador. Nosotros esperamos, sinceramente, igual habrá que ver a quiénes nombra, porque una de las cosas que serán claves es cuál es el gabinete, ¿no es verdad? Es decir, a quiénes va a nombrar, porque muchas veces tenemos o un presidente que tiene una visibilidad muy grande o un gabinete que también de alguna manera cobra su propia dinámica y su propio peso en este escenario. Será importante saber a quién coloca, por ejemplo, en una cartera como la educación, que es una cartera compleja, que tiene que tener relación, ojalá de la mejor posible, con el magisterio y al mismo tiempo que tiene que llevar adelante un debate sobre la currícula. Y ahí seguimos teniendo un debate importante, pero necesario, sobre cómo educamos en igualdad sin que se genere un ataque muchas veces conservador de quienes incluso la palabra género les parece que es una manera de debilitar la familia, cuando en realidad lo que es una manera de reivindicar que las mujeres y los hombres tengamos un mismo rol, ¿no? Indudablemente aquí es donde, por eso insisto tanto en el tema educativo. Yo creo que todos convenimos, y que es casi sagrado decir en la educación tenemos de darle prioridad. El problema es cuando entramos al terreno concreto y básico, es decir, allí las discusiones son muy fuertes y también hay efectivamente pues separaciones y ¿no? Ahora tenemos un país si pensamos en infraestructura, tenemos allí ya muchísimo que hacer solo en infraestructura. Hay una brecha inmensa, sí, ¿no? O sea, tenemos un censo de infraestructura, en contenidos educativos, y lo mismo ocurre con todo lo que es formación magisterial, que también es son los pilares fundamentales. Por supuesto, los otros son los de la cotidianeidad, el sueldo, el currículum, etcétera. Pero estamos partiendo de foja cero, es decir, ¿qué cosa podría convocar a todo el país a una tarea? Si todo el país aprueba que tenemos que construir, no sé qué promedio de reconstruir y construir colegios, es la prioridad de este año, el año de la reconstrucción escolar. Ahora, el presidente viene de una realidad particular, él viene de Moquegua también, y eso hay que recordarlo, porque nuestra educación, don Raúl, tiene problemas diferentes también dependiendo de la región en la que estamos. Y una de las cosas que se ha reivindicado mucho y que muchas veces queda olvidada es que tenemos docentes en zona rural que tienen unas necesidades y características particulares. Tenemos un escenario muy grande de los docentes de educación bilingüe intercultural que tienen un conjunto de necesidades y de falencias muy grandes. No solamente, es justo en los términos que usted está diciendo, infraestructura. Uno de los problemas más grandes que muestra el censo de infraestructura educativa en el Perú es que, sobre todo en zonas rurales o en zonas cada vez más alejadas de capital de provincia, tenemos colegios en los cuales no hay servicios básicos, en los cuales tenemos problemas de condiciones mínimas para el desarrollo de la enseñanza, ¿no? Y al mismo tiempo, una de las reivindicaciones más allá de la salarial, que sí existe dentro del magisterio, tiene que ver con la capacitación. Tiene que haber evaluación, por supuesto, pero junto con una capacitación y acompañamiento permanente, ¿no? Ojalá tengamos en este momento una prioridad planteada seriamente por el presidente. En la que la comunidad interviene mucho, es decir, siempre se ha hablado de la educación como una tarea solamente de expertos o de maestros. Los padres de familia, la comunidad, tienen que intervenir en la formación y en el currículum educativo. Y esa participación va a ser enriquecedora en términos de contenidos educacionales. Y creo también que tenemos que reivindicar el rol del maestro, ¿no? Porque también es cierto, y una de las cosas que generó muchísima alteración en el momento en el que vimos a un conjunto de maestros y maestras que han sentido que muchas veces se les deja de lado en la discusión de un avance en positivo hacia la educación. Y la verdad, al menos de los profesores, la gran mayoría que yo conozco son gente que ha dedicado su vida y que dedica su vida a la enseñanza y que quieren salir adelante y sacar adelante a los chicos que están con ellos, ¿no? Y entonces, ojalá tengamos ahora un pacto por la educación que empiece además por poner el porcentaje del PBI que dijimos en años atrás que se tendría que tener en una inversión que hasta ahora el país no cumple, ¿no? Milagros Salazar.